autoridad a los obispos y los obispos pasaron esa autoridad a los obispos sucesores y esos obispos a los obispos sucesores y esos obispos a los obispos sucesores y esos obispos a los obispos sucesores hasta hoy. O sea que los obispos que ustedes tienen hoy son herederos de los apóstoles. ¿Es cierto eso, no? Así es. ¿Es cierto eso? Sí, estoy de acuerdo. Ya. ¿Qué pasa? Tú no puedes ir a la Biblia, con esos espejuelos de sucesión que ustedes tienen a buscar cualquier, y es por la imposición de manos, a buscar cualquier lugar donde haya imposición de manos y decir, ahí hay sucesión apostólica. Tú no puedes hacer eso. Lo que vemos en el libro de Hechos es que los apóstoles salen y fundan iglesias. Los apóstoles salen y edifican iglesias, predican en varias ciudades, la gente se convierte, pero el propósito no era estar allí cuidándolos, no era estar allí predicándoles, el propósito era ellos seguir y seguir fundando. ¿Qué pasa? Tienen que elegir no a un obispo, no a un obispo. Ellos no eligieron a un solo obispo encargado de una sola iglesia, que ahí ya empieza el primer problema. Ellos eligieron a varios presbíteros, varios ancianos, un colegio de dirigentes que era, según la Biblia y según los grandes historiadores, que hay un consenso unánime, era el término obispo y anciano, presbítero, era usado de manera intercambiable entre este colegio de dirigentes de la iglesia. Eran varias personas que dirigían la iglesia. Entonces, esto se hacía, este nombramiento de este colegio se hacía mediante la imposición de manos. O sea, lo que vemos en la Biblia lo vemos como una ordenación apostólica, porque en ninguna parte de la Biblia vemos a estos obispos. Lo único que vemos, sin meter ideas preconcebidas, es a un apóstol ordenando con imposición de manos, nombrando con imposición de manos a un obispo, a varios, a un obispo no, a varios, a un colegio de dirigentes, de ancianos. Es lo que vemos en la Biblia, pero no vemos a estos ancianos transmitiendo esta autoridad a otros ancianos sucesores. ¿Por qué? Porque eso no, la Biblia no lo registra. Entonces, eso es lo único que tenemos en la Biblia. Lo único que tenemos. Pero el primero que hace mención a la sucesión apostólica, pero no como lo cree la Iglesia Católica hoy en día, es Ireneo. Ireneo es quien da la primera lista de sucesión, pero esto lo hace con un propósito específico. Si tú lees los escritos de Ireneo, específicamente en su libro, en su tratado contra las herejías, cuando habla de sucesión apostólica, ¿qué pasa? Que había un movimiento llamado gnosticismo. ¿Qué planteaba este movimiento? Un sinfín de herejías que para qué decirte, hermano. Entonces ellos creían de que Dios le había revelado conocimientos específicos a ellos y fueron pasando de boca en boca. Son conocimientos secretos que iban pasando de boca en boca y que ellos tenían la verdadera gnosis, el verdadero conocimiento. Entonces Ireneo refuta. Ahí está, y puedo después publicarlo acá en el grupo, el tratado completo de Ireneo, en sus obras escogidas. Ireneo refuta eso y dice... Perdona, ¿y qué? O sea, tú que sabes tanto de los padres de la iglesia, ¿qué dices de San Clemente Romano en el siglo I con respecto a la sucesión apostólica? Ahora voy para eso. Como ibas en el siglo II, él es del siglo I, ¿sabes? Por eso lo pregunto. Tranquila. Yo voy a llegar a Clemente Romano. Ahora, Ireneo dice, ¿por qué Dios le daría una gnosis a gente que no fue sus discípulos? Si Dios quería dar conocimientos secretos, Dios lo iba a dar a sus apóstoles y sus apóstoles iban a transmitir este conocimiento secreto, no se iban a quedar con ellos hasta la tumba, sino a sus propios sucesores.
a los que nombraron como dirigentes en las iglesias de hoy. Entonces, Ireneo propone una lista, acude a la lista de Roma, pero no una lista de autoridad, no es una lista de autoridad, eso no es así, sino de conocimiento. O sea, la sucesión apostólica es: yo tengo el verdadero conocimiento apostólico. No es que yo tengo la autoridad apostólica, yo tengo el verdadero conocimiento. Todo esto lo aborda Benedicto XVI. Yo tengo el verdadero conocimiento de los apóstoles. Dios no les reveló los conocimientos a los apóstoles. La primera sucesión apostólica surgió con los gnósticos. Es como creen los mormones. Ya toda la iglesia se corrompió. Yo, Jesucristo, me presento a Joseph B. Smith y le pongo, y de ahí empieza una sucesión apostólica. Eso, más o menos, esa era la línea de los gnósticos. Los gnósticos decían tener conocimiento secreto, y Ireneo los refuta y dice: si Dios quería traer conocimientos, lo iba a dar a sus apóstoles, y sus apóstoles a los que nombraron en sus iglesias. Entonces cita las cartas, cita la lista de sucesión que estaba en Roma. En Roma ya había una lista de sucesión, pero ¿qué es esta lista de sucesión, hermano? Esta lista de sucesión era solamente el nombre de los dirigentes de la iglesia en todos los tiempos. Y dice: esta iglesia tiene el verdadero conocimiento. Ahora, estas listas, hermano, estas listas son dudosas históricamente. Las listas de sucesión en Roma son dudosas históricamente. ¿Por qué? Porque hay al menos 3 listas. Pedro, la primera lista de Ireneo, Pedro le dio el conocimiento a Lino. Pedro y Pablo, no Pedro, Pedro y Pablo le dieron el conocimiento a Lino. Lino se lo transfirió a Anacleto. Anacleto se lo transfirió a Clemente, y así sucesivamente. Hasta Sisto, creo que es. Pero bueno, a ver, hay otras listas. Hay al menos 3 listas de sucesión en Roma. Está la lista en que el sucesor de Pedro y Pablo es Anacleto, y está la otra lista que dice que el sucesor de Pablo y Anacleto es Clemente. Entonces, tenemos acá incertidumbres históricas, y la mayoría de todos los eruditos están en un consenso unánime de que estas listas no son fieles históricamente. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma estaba dirigida por, como les decía, un colegio de presbíteros, un colegio de ancianos, un colegio de obispos. Y esto es ampliamente defendido por historiadores como Henry Shatkin, Ellen. Buenas noches. Alistair. Buenas noches, Carlos. Alistair McGrath, John Meyerdorf y cientos, incluso católicos. Y esto se llega a través de términos en textos del Nuevo Testamento, de hallazgos arqueológicos, de la historia de la iglesia primitiva. Perdona, sí, yo te digo una cosa pequeña. Con respecto a lo que decías de las inconsistencias en las listas, más allá de la inconsistencia que pueda haber, denota que de todos modos sí surgió desde la Iglesia Católica, o sea, siempre ha surgido la sucesión apostólica. Independientemente de quiénes fueron los primeros, sí, pero, siempre ha existido. Claro, es el punto, pero el ¿cierto? problema es que la sucesión apostólica no es por la autoridad, sino por la enseñanza. El apóstol le transmitió la verdadera enseñanza al obispo, y después le transmitió la verdadera. Bueno, eso es lo que dice eso es lo que dice. A ver, permiso. Buenas noches, José Teodulfo, es católico. A ver, la palabra de José Teodulfo, adelante. ¿Me permiten terminar de hacer la exposición después de que el hermano salude? Sí, termina la exposición. O sea, tenés que dar rápidamente qué diferencia hay. O sea, la sucesión apostólica católica a la que vos estás diciendo. Ya, sí, era una sucesión por conocimiento. El apóstol le reveló el conocimiento. Eso es lo que dice Ireneo. El apóstol le reveló el conocimiento
Incorrecto. Hermano, déjeme terminar. Estoy hablando de Tenemos Ireneo. otros académicos como Herman, Adon y Lemia Brown. Tenemos otros académicos. A ver qué es lo que dicen. A ver, tengo varios académicos y los puedo poner acá en el grupo, pero para ser breves, mejor sigo. A ver, la iglesia en Roma no fue dirigida por un solo obispo, sino por un colegio de presbíteros. Incluso católicos están de acuerdo que Clemente de Alejandría, cuando escribe Clemente de Roma, cuando escribe su carta a los Corintios, no está hablando de su propia autoridad, sino de la autoridad de la iglesia. Y muchos están de acuerdo de que él formaba parte de un colegio de presbíteros del cual él era el secretario. Eso es un hecho histórico. Entonces, la sucesión apostólica es por conocimiento, y por último, voy a dar una lista acá de Tertuliano, varias listas, pero principalmente la de Tertuliano, que dice: aquellas iglesias que, aunque no pueden presentar a ninguno de los apóstoles o varones apostólicos como su fundador, siendo mucho más reciente y que de hecho se siguen fundando cada día, sin embargo conspiran en la misma fe, no son menos apostólicas por la consanguinidad de la doctrina. Tenemos aquí también a Gregorio Naciseno. Esto es lo que se debe considerarse como verdadera sucesión: el que comparte la misma doctrina, comparte el mismo trono, y el que abraza la doctrina contraria debe considerarse como adversario. Esta es la sucesión por nombre, aquella que es la verdadera sucesión y realidad, pues no debe considerarse sucesor aquel quien irrumpe por la fuerza, sino que posee la misma fe. Y voy a dar una cita acá de Ambrosio de Poenitentia: no tiene la herencia de Pedro aquel que no tiene la fe de Pedro. Entonces, la sucesión apostólica es por conocimiento, lo que Ratzinger, Benedicto XVI, llama como succession predicatio. Benedicto XVI, su papa, le dice como succession predicatio. Succession predicatio, sucesión por la palabra. Entonces, no estoy aplicando los conceptos de Ireneo correctamente. Entonces, la sucesión apostólica, la verdadera sucesión apostólica, los apóstoles le transfirieron a sus sucesores conocimiento, y esos sucesores fueron transmitiendo ese conocimiento, y nosotros tenemos ese conocimiento, tenemos esa doctrina, y por lo tanto, como dice Tertuliano, nosotros no somos menos apostólicos. Y con esto los dejo. Nosotros tenemos la verdadera sucesión, que es la sucesión por la palabra, la doctrina que fue sucedida. Ahí los dejo. Muy incorrecto. Adelante, a ver, José Teodulfo. De cualquier modo que lo proponga este muchacho, de todos modos es incorrecto. La Biblia solamente registra una manera de transmitir la autoridad de los apóstoles, y es mediante la imposición de manos. Se puede comprobar con la Biblia. Correcto. Ahora que, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, un historiador de lo que es la historia eclesiástica, registra una lista de los papas, comenzando desde San Pedro hasta los papas de los que él fue contemporáneo, obviamente, porque era en su tiempo. Entonces, esas listas existen también. El hecho de que ellos busquen y rebusquen para tratar de darle vuelta a la autoridad apostólica en la iglesia, eso es cosa de ellos, ¿no? Ahora que si hubiera sido una autoridad, como él dice, doctrinal, cosa de la que yo tengo un tema desarrollado, listo para debate, de todos modos, aún así, ellos no serían herederos de esa tradición, aun cuando fuera doctrinal. ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos de qué supuesta iglesia pertenece, tendríamos entonces que encontrar a algunos de los líderes de su iglesia que hayan comenzado a recibir esa enseñanza directamente de los apóstoles, transmitida a través de los 2000 años de historia de la iglesia. O sea, ¿cómo puede entonces él decir que él es heredero de la autoridad apostólica, de la sucesión? ¿Cómo le decimos nosotros? Se me fue la palabra. Bueno, o sea, de esa autoridad apostólica, cuando él
argumenta haber recibido esa autoridad 2000 años después. O sea, e incluso si comparamos las doctrinas de la iglesia a la que él pertenezca, podíamos comparar las doctrinas desde los primeros cristianos a través de la historia de la iglesia y veríamos que obviamente no corresponden, o sea, que no hay punto de muchas, sobre todo, por ejemplo, si es pentecostal, no habría punto de que empatara, ¿verdad?, su supuesta sucesión doctrinal. La sucesión doctrinal no existe por una simple y sencilla razón. Jesucristo sabía que la doctrina se puede torcer, por eso dijo en Mateo 7:21, ¿sí? No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, le contestan los que lo están oyendo, pero si predicamos en tu nombre, o sea, enseñamos, porque la palabra doctrina significa enseñanza, predicar es enseñar, y el mismo Jesucristo le responde, ni siquiera los conozco, ¿sí? También Gálatas 1 del 6 en adelante, el apóstol San Pablo dice que hay algunos que tuercen el único evangelio de Jesucristo para su propia perdición. O sea, y por ejemplo, en Efesios 4:11, aquí el apóstol San Pablo explica el motivo precisamente de la existencia de esa autoridad en la iglesia, ¿sí? Jesucristo, el Señor, dice, según San Pablo, que él mismo nombra apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y luego explica la razón. Dice que es para el recto ordenamiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, la doctrina se puede torcer. Por esa razón Jesucristo previó eso llamando a sus 12 apóstoles. De lo contrario hubiera dejado que la iglesia enseñara de manera anárquica, que cada quien creyera lo que quisiera, pero por eso el mismo Jesucristo en Marcos 3:3 dice que llamó a los que él quiso, y estuvieron con él. Esto de estuvieron con él, entiéndase que fueron 3 años de enseñanza, y explica el motivo, por qué estuvieron con él, para enviarlos a predicar, ¿sí? Pero a los que él quiso, o sea, les enseñó directamente para que después no enseñaran cosas cerradas. Y después, la autoridad de enseñar se va transmitiendo de manera sucesoria a través de la imposición de manos. Recordemos, por ejemplo, el pasaje de Simón el Mago, cómo quiso comprar esa autoridad y no le fue permitida por el apóstol San Pedro. ¿Por qué razón? Porque este señor no quería esa autoridad para hacer algo bueno, él la quería para sacar provecho. O sea, con esto se comprueba simple y sencillamente, sin acudir tanto a lo que es la historia, que la doctrina no puede ser la base de la autoridad apostólica, porque cualquiera puede torcer la doctrina, cualquiera puede, y como lo vemos en realidad, o sea, en la actualidad, todos ellos acuden a los mismos argumentos de que la supuesta sucesión doctrinal es en la que ellos se basan, y también, por ejemplo, en el otro dogma de la sola escritura, diciendo que todos siguen la sola escritura y alegan la sucesión doctrinal, están divididos en 46,000 sectas protestantes, las que son legales, reconocidas por los gobiernos, más otras 60,000 que son grupitos que enseñan en cualquier caso, y con lo que completan un número de aproximadamente 100,000 sectas que se dicen cristianas en el mundo, y todos alegan lo mismo, alegan tener la sucesión doctrinal, pero no creen lo mismo. ¿Cómo puede ser posible que si tienen la sucesión doctrinal, cada uno tenga una doctrina distinta? O sea, eso echa por tierra todos sus argumentos. Eso es lo que quiero decir. Bien, ¿ya puedo hablar? ¿Puedo hablar yo? No, Sí, un ratito. permiso. Él se salió y ahora no sabe cómo entrar. A ver, cualquiera de ustedes que se salga y vuelva a entrar y lo llame. Ya, déjenme explicar algo aquí bien importante.
La gente puede decir, oh, como por ejemplo ahorita Alejandro, oh, sí, es que nosotros sí tenemos la sucesión apostólica. Y los otros pues, pueden decir, oh, no, 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 es que realmente nosotros sí tenemos la sucesión apostólica. Los otros 100,000 grupitos cristianos que han salido no la tienen. Ok, pueden decir eso, pero ya a la hora de demostrar quién realmente tiene la sucesión apostólica, todos están. Les voy a explicar por qué. La sucesión apostólica, sí, la sucesión apostólica significa que un apóstol, ¿verdad?, ordena a otro al mismo oficio, que es apóstol, ¿verdad? Ahora, a un apóstol puede ordenar a alguien como obispo, o como un diácono, o como un presbítero, como un anciano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque tiene toda la autoridad para hacerlo, incluso hasta un profeta, ¿verdad? Pero un diácono no puede ordenar a alguien como un obispo, como un anciano, o como un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad. Entonces, se confiere la autoridad, no el conocimiento. El conocimiento se adquiere personalmente, cada una de las personas lo van adquiriendo el conocimiento, eso es algo muy distinto. Ahora, todas las sectas cristianas o grupos protestantes, ninguno de ellos tiene esa autoridad. Ahora, vamos con la Iglesia Católica, que declara tener la sucesión apostólica. Ok, perfecto. Si leemos en Efesios 4:11, dice claramente que Jesucristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cierto? Entonces, la Iglesia Católica no tiene el mismo orden. En su lugar tienen papas, monseñores, arzobispos, cardenales, curas y monjes. Y así muy claramente nos damos cuenta que la Iglesia Católica no tiene ninguna sucesión apostólica, no tiene ninguna autoridad de Dios. Tiene autoridad del Vaticano o de los hombres o de alguien más, pero no de Dios. Así de simple. Y realmente lo que acaba de decir ¿cómo se llama? José Teodulfo, que la sucesión apostólica se hace por medio de una señal, y la señal es la imposición de las manos. Eso sí es correcto. Bien, adelante, los escucho. Mira, es que incluso si nos vamos a la academia, reconoce que la sucesión apostólica más cercana al original es la que maneja tanto la Iglesia Católica como la ortodoxa. Vámonos a Bardi Ehrman en su libro Lost Christianities, Orthodox Corruption and Scripture. Reconoce que la Iglesia del siglo II ya funcionaba con obispos que reclaman sucesión apostólica. Afirma que la sucesión fue usada como criterio histórico de autoridad, no solo espiritual. Señala que los grupos carismáticos, o sea, los pentecostales y los bautistas modernos, perdieron frente a la estructura episcopal. Y eso que Ehrman no es católico, es agnóstico. Es decir, que Ehrman favorece a la lectura católica. Vayámonos con otro, James G.G. Dunn, se pronuncia. Unity and Diversity in the New Testament. Sostiene que el carisma fue progresivamente subordinado al cargo. La continuidad apostólica pasó de experiencia espiritual a oficio estable. El episcopado surge como una respuesta al desorden espiritual, o sea, el montón de iglesias que surgen por interpretación privada. También Don concluye que es más similar la interpretación católica que la pentecostal. Ok. Vayámonos a otro que se llama Henry Chadwick en su libro The Early Church. Afirma que la sucesión apostólica ya es central a finales del siglo I. Ignacio de Antioquía refleja una iglesia claramente jerárquica. Describe la sucesión como hecho histórico verificable. Es decir, muchas más. Ya estoy acá. ¿Puedo citar más académicos o no? Ok, perdón, Josué. No te podía llamar porque cuando soltamos, yo no puedo llamar por segunda vez. Sí puedo salir del grupo y volver y ahí llamarte, pero no lo puedo hacer porque yo estoy grabando. Gracias. Adelante. Gracias. No, a ver, el hermano que me estaba respondiendo es acá el que está con amarillo, JTAP, ¿no? Sí, el hermano José Teodulfo es católico. Él te respondió. José Teodulfo. Ya. ¿José Teodulfo estuvo en toda mi exposición o entró antes de que yo comenzara? Pero te escuchó. Él te escuchó. Completo todo. No sé si desde el inicio lo escuchaste todo, pero sí te escuchó. O sea, lo que vos estabas planteando, la sucesión apostólica católica es esto. Y la sucesión apostólica no es así. Algo de eso decías, ¿no?
Bueno, yo estoy hablando sí del origen, que yo no estoy negando de que este le sucedió a este y que este le sucedió a este y que este le sucedió a este, pero es que esa sucesión existe, pero no es por autoridad, ¿sabe? Ellos tienen su autoridad, pero no es autoridad de que si no tienes esto, no. Eso fue una idea que se concibió mucho después, mucho, en portugués se me sale, mucho después. Eso fue una concepción que se desarrolló mucho después. Ahí lo aborda Benedicto XVI. La primera aparición de lo que es sucesión apostólica y lista de obispos en Roma aparecen bajo ese mismo término, la enseñanza que le fue sucedida a este y que le fue sucedida a este, no por autoridad, y que si no tienes a tus sucesores, antecesores, no tienes. Eso es una idea que se desarrolló mucho después. Eso fue un remedio para la lucha contra los gnósticos. Los gnósticos no creían en la sucesión apostólica, Daniel. Okay, pero no, los gnósticos tenían sucesión apostólica. Ellos fueron los primeros que tuvieron sucesión apostólica. Ellos fueron los primeros en decir que Dios le había revelado conocimientos y que estos conocimientos fueron sucedidos. Tenemos académicos respecto al tema. Okay. ¿Cuál es la fuente? Has citado varias veces a Benedicto XVI. Dame exactamente el libro, lo busco y lo leo, porque ustedes son del Episcopado y Primado, Karl Rahner y Joseph Ratzinger. Muy bien. Aquí está en el grupo. Y entonces acá abajo puse yo lo que es el prólogo. Y en el segundo habla de primado y episcopado, sucesión apostólica. La doctrina de la iglesia en el primado y el episcopado. Reflexiones sobre la naturaleza de la sucesión apostólica en general. La sucesión doctrinal, o como tú la llamas por conocimiento, no existe. Sí, ahora, sí existe. En ambos casos, aún concediéndote, Ya regresé. Ya, correcto. Dios te bendiga, Carlos. Igualmente, mi hermano, igualmente. Aún concediéndote que existiera la supuesta sucesión doctrinal, aún concediéndote eso, ustedes de todos modos no la tendrían, porque no se puede encontrar aquí. Para comprobar eso tendrías que recurrir a la historia. Bueno, y en la historia creemos, espérate, creemos, mira, no sé si tú sabes, pero los protestantes creemos en todo lo que los padres de la iglesia creían. Creemos en los escritos patrísticos y reconocemos 5 concilios ecuménicos. Primero 5 concilios ecuménicos. Déjame hablar, por favor. Ya. Déjame hablar. Te escucho. Mira, tendrías que recurrir a la historia para poder comprobar que tus hermanos doctrinales de lo que ustedes llaman iglesia, del grupo o denominación al que pertenecen, están presentes desde los primeros años del nacimiento de la iglesia. A través de esos 2000 años tendrías que demostrar que hubo hermanos tuyos recibiendo esa transmisión del conocimiento que tú llamas sucesión de conocimiento, o sea, es lo que tú das a entender, ¿no? Y que en realidad se llama sucesión doctrinal. Sí, sucesión doctrinal, que es lo que alegan muchos de tus hermanos protestantes. Eso sí lo he escuchado con ese nombre. Tú ahora sales con qué sucesión de conocimiento. Tendrías que entonces demostrar que hubo desde los primeros años de la iglesia primitiva hermanos tuyos recibiendo de los apóstoles o de sus discípulos, los padres apostólicos, esa sucesión de conocimiento, y no los vas a encontrar. Ahora, si tú, por ejemplo, revisas las 7 iglesias de Asia que se nombran, por ejemplo, en la Biblia, o cualquier otra iglesia fundada por apóstoles, vas a encontrar que ninguna de esas iglesias en la actualidad profesa una doctrina del tipo protestante. Ninguna de esas iglesias profesa algo así. O sea, entonces, ¿dónde vas a encontrar a tus hermanos recibiendo esa sucesión de conocimiento?
no los vas a hallar, no los vas a hallar. En la misma Grecia que hablan griego y el Nuevo Testamento se escribió en griego, no encuentras sectas protestantes. Entonces dime tú, ¿cómo le vas a hacer para demostrar que ustedes recibieron esa sucesión de conocimiento? Ahora, bíblicamente yo te puedo demostrar cómo se menciona en la Biblia muchísimas veces el cuidado que se debe de tener de quienes enseñan cosas erradas. O sea, ¿por qué razón? Porque hay que tener conocimiento de los que dicen enseñar. Si por eso se fundó una iglesia, Jesucristo por eso funda una iglesia, para garantizar la correcta enseñanza de su evangelio. La iglesia no está ahí de adorno, la iglesia era algo que Jesucristo sabía. Hermano, a ver, yo tengo una pregunta. A ver, señores, tengo una pregunta para los dos. Y con esto, fíjense que es bien interesante, pero con esto nos vamos a dar cuenta quién realmente tiene sucesión apostólica y quién no. ¿Les parece? Rapidito. Y después siguen agarrando de la greña. ¿Está bien? Listo. A ver, Alejandro. Sí. Explícanos aquí a todos, a mí y a todos. ¿De quién es la pregunta? Perdón. Carlos ¿De quién Ortiz. Es la pregunta? Yo Carlos soy católico. ¿Tú de qué denominación o denominación eres? Sí, Carlos Ortiz, soy discípulo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya sé quién eres. Bien. Quién eres. Entonces les voy a hacer la pregunta. A ver, Alejandro. No, yo te voy a hacer otra. Claro que sí, por supuesto. Después que yo les haga sus preguntas. Bien. Entonces, Alejandro, dime una cosa y explícanos, un ratito. Explícanos a todos aquí, Alejandro, igual a mí, ¿cuáles son los pasos o cómo le haces para ordenar tú a un obispo? Adelante, te escuchamos. Bueno, según la Biblia, claramente, esa persona es escogida por el pueblo con requisitos morales. A ver, Alejandro. Claro, sencillo y directo. Déjame responderte cómo se hace. Sencillo y directo. ¿Cómo ordenas tú a un obispo? Es que quieres que yo te diga lo que tú quieres. No. Te voy a explicar lo que se hace dentro de las iglesias protestantes. Dentro de las iglesias protestantes te voy a explicar lo que se hace. Se escoge una persona. La iglesia escoge una persona que cumpla con los requisitos morales descritos en Primera de Timoteo. Eso es lo primero que se hace. Que sea apto para enseñar, que sea marido de una sola mujer, que tenga todos esos requisitos. Y después se le impone las manos y se ora por él y se consagra como un pastor allí en esa iglesia. Bien, gracias. ¿Se dieron cuenta, señores? Alejandro no tiene asociación apostólica. En el grupo donde está no hay asociación apostólica porque él no sabe cómo se ordena un obispo. Yo no le pregunté si es lo escogen, que la organización y que ordenan como pastor. No, yo no pregunté eso. Bien, ahora José Teodulfo, ahora te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Ok? Bien, cuando Jesucristo constituyó su iglesia, ordenó, fundó, como tú quieras llamarle, ¿él ordenó apóstoles, sí o no? Sí, ¿a quién? ¿A Carlos o a mí? Apóstoles. Bien, ahora la pregunta es, sí, no, pero un ratito, a ver, un ratito, para terminar rápido, eso es rápido. Ok, efectivamente tú dices, claro, entonces tú dices, sí, ordenó apóstoles. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo me demuestras tú que Jesucristo ordenó apóstoles? Dime tú cómo lo harías, cómo me demostrarías a mí eso, a mí. ¿Que Jesucristo nombró apóstoles? Sí. Yo te digo, oye, Jesucristo ordenó apóstoles. Tú me dices, sí. Ok, ¿hay alguna manera en que tú me puedes mostrar que Jesucristo ordenó apóstoles? A ver, ¿cómo lo harías? Muy bien, con la Biblia. Perfecto, con la Biblia. Bien, capítulo y versículo. Mateo 10:1 dice, y llamando a sus 12 discípulos, les dio el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Muy bien. Primero, perfecto, Simón. Gracias. No. Hasta ahí es suficiente. Entonces, ¿se dan cuenta, señores? Aquí yo le hice una pregunta, dos preguntas a José. Le dije, oye, ¿Jesucristo ordenó apóstoles? Sí, ordenó. ¿Cómo me lo podrías demostrar? Con la Biblia. ¿Dónde? En tal versículo lo yo, efectivamente. Ahora, mi pregunta es, José Teodolfo, ¿Jesucristo ordenó papas, monseñores, arzobispos, cardenales, curas y monjes?
Ah. No, no te rías, solamente respóndeme sí o no. Ya sabía que ibas a Solo respóndeme sí o no, ver, como lo hiciste con los apóstoles. Bien, señores, ¿se dan cuenta? Ni Alejandro ni José Teodoro Hermano, por tienen favor, sucesión ya hizo la apostólica. pregunta. Bien, que Hermano pasen feliz Carlos, ya noche, hizo la los dejo. pregunta. Que pase Ya, feliz continuamos. noche, dice. Que Así pase es. feliz Ya, noche. hermano Y José resulta Teodulfo. que el Papa es el obispo de Roma. ¡Wow! José Teodulfo. José Teodulfo. José Teodulfo está sacando conclusiones de parte de lo que yo dije. Porque no estuviste aquí cuando yo di toda la disertación acerca de la sucesión apostólica. O sea que estás refutándome con solo una parte de lo que yo dije, que eso no sería tan correcto como digamos. Pero bueno, la cosa es que tengo citas de padres de la iglesia acá, padres de la iglesia, gente reconocida, que dice que lo principal que dice que una iglesia es verdadera, que una iglesia es apostólica, no es que tenga varones sucesores de los apóstoles fundadores, sino que compartan la doctrina de los apóstoles fundadores. Un momentico, tengo aquí la cita de Tertuliano que acabo de leer hace unos momentos, aquellas iglesias que aunque no presentan a ninguno de los varones apostólicos o los apóstoles como su fundador, siendo mucho más recientes, y de hecho se fundan cada día, sin embargo conspiran en la misma fe, no son menos consideradas apostólicas por consanguinidad de la doctrina. Ahora yo te pregunto, a ver, yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos la misma doctrina, porque nosotros tenemos la misma doctrina que tenían los apóstoles. No es que nosotros venimos a inventarnos nada nuevo. Nosotros creemos en lo que los apóstoles enseñaron, creemos en lo que los apóstoles enseñaron y fue desarrollado por los padres de la iglesia en sus primeros siglos, y reconocemos que ese conocimiento que fue dado por los apóstoles, enseñado por los padres de la iglesia en sus primeros siglos y confirmado en los primeros concilios ecuménicos. O sea, nosotros reconocemos 5 concilios ecuménicos. O sea, dime una doctrina meramente de los apóstoles que fue enseñada por los apóstoles, una doctrina que fue enseñada solo por los apóstoles, que nosotros no sigamos. Dímelo, una sola doctrina que fue enseñada por los apóstoles y nosotros no sigamos. A ver, en primer lugar tendrías que decirme a qué secta perteneces y me digas más o menos qué doctrina sigues, porque así no puedo yo soy de la Congregación de las Asambleas de Dios. Ah, muy bien. ¿Ustedes son de los que se tiran en el suelo? ¿Son de los que decretan? No. ¿Son de los que decretan? No. ¿Qué hacen ustedes entonces? Nosotros creemos en la Trinidad, creemos en la unión hipostática, creemos en la doctrina del Espíritu Santo como santificador y salvador, o sea que el Espíritu Santo produce la regeneración. Creemos en el bautismo por arrepentimiento, creemos creemos en todo lo que los primeros cristianos fueron. De hecho, nuestra doctrina no se basa sobre la tradición, sino solamente sobre los escritos apostólicos. No sé por qué. Es que, Bani, los escritos apostólicos en sí mismos son recopilaciones de tradiciones orales. Esta es que no hay dicotomía entre la tradición y la escritura. Sí, a ver, acuérdate que fueron escritos apostólicos, no fueron tradición. Mira, Josué, acuérdate que fueron escritos. La palabra Biblia no quiere decir esto que vemos acá, que es el libro, no. Estamos hablando de la doctrina apostólica. Nosotros tenemos la doctrina que fue enseñada por los apóstoles. Y después, sea por boca oral, o sea por carta, o sea que está en el libro recopilado que llamamos Biblia, nosotros creemos eso. Entonces, la autoridad de una iglesia no reside, según Tertuliano, en tener sucesores y antecesores con los apóstoles, porque hay iglesias, miles de iglesias en el mundo en la época de Tertuliano que no podían poner a
como su fundador, ¿sabes? No podían reconocer a los apóstoles como su fundador. ¿Y sabes una de esas? Sí, millones en el mundo, porque el evangelio había ido a lugares recónditos. ¿Y sabes una de esas cuál fue? La iglesia de Constantinopla, porque fue una iglesia fundada, sí, fue una iglesia fundada fue una ciudad fundada tardíamente por Constantino y cambió la capital del imperio. Por eso se tuvieron que inventar una lista de sucesión donde Andrés muere en Antioquía, Dios mío, en Constantinopla. Se inventan que Andrés muere en Constantinopla para poder legitimizar esa iglesia, pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo que Andrés no murió en Constantinopla, de que Andrés nunca estuvo en Constantinopla. Por eso Tertuliano dice que la autoridad de la iglesia no reside en tener a padres, o sea, no reside en tener a apóstoles como sus fundadores y a sus obispos como sucesores, sino en guardar la doctrina que fue enseñada por estos apóstoles. Y nosotros lo hacemos, como te dije, creemos en los escritos de los apóstoles, que hoy se conoce como el Nuevo Testamento, creemos en los escritos de los padres de la iglesia de los segundos siglos y consideramos válidos cinco concilios ecuménicos: concilio de Nicea, concilio de Éfeso, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso, concilio de Constantinopla, concilio de Nicea, Éfeso, Constantinopla y Calcedonia. Creo que falta otro. Entonces, nosotros consideramos esos concilios, creemos en la Trinidad. De hecho, lo que es doctrina apostólica, los apóstoles los redujeron a el credo apostólico, lo que creían en el credo apostólico, y estamos 100% de acuerdo por el credo apostólico. Lo otro son interpretaciones teológicas que han surgido a lo largo del tiempo. Y no me vas a decir que en la iglesia católica siempre ha habido una unidad de pensamiento en todo. En lo principal siempre ha habido unidad de pensamiento, pero siempre ha habido padres de la iglesia que han entrado en contradicción teológica, diferentes posturas teológicas. Habían los iconoclastas, estaban los icondulos, estaban los que creían que la piedra era Pedro, los que creían que la piedra era la declaración de Pedro, los que creían que la piedra era Jesús. A ver, sí, hermano, adelante. ¿Me puede hacer el favor de darme chancito de hablar? Correcto. A ver, tú mismo te contradices. En primer lugar, en referencia, por ejemplo, a las iglesias, mencionas que la iglesia de Constantinopla no podía probar que el apóstol Andrés la había formado, pero sin duda la gente, por alguna razón, creía que la había fundado el apóstol Andrés. Ahora, el hecho de que si no fue formada directamente por un apóstol, eso no significa que después hubiera sido o haya sido confirmada por algún discípulo. O sea, la fundación de una comunidad después de los apóstoles, obviamente que ya no era por la mano misma del apóstol si este ya no estaba. O sea, pero cada comunidad tuvo que haber sido confirmada por sus sucesores, primero los padres apostólicos y después los siguientes. Ahora, la misma iglesia de Constantinopla, tendrías tú que probar que por el simple hecho de lo que mencionas refiriéndote a Tertuliano, profesaba lo mismo que tú dices profesar, y estoy seguro que no. Yo por eso te dije cuáles de las iglesias que fundaron, por ejemplo, los apóstoles o las que se mencionan en la Biblia, profesa la misma doctrina que tú profesas, y estoy seguro que eso no lo puedes probar. O sea, tus argumentos no tienen validez ante eso. Ahora, dices que reconoces los primeros 5 concilios ecuménicos. ¿Me puedes tú decir entonces quién organizó esos concilios? ¿Acaso los organizó tu secta? ¿Sí? Ahora, que no, Constantino. El conflicto, por ejemplo, de los iconoclastas, eso no prueba nada. Precisamente por eso se hacían los concilios, mi amigo. Por eso, precisamente, para solucionar, por ejemplo, algún tema doctrinal,
en cuanto a su desviación de la ortodoxia, ¿sí? O sea, como igual se han hecho... ¿Sabes la historia del concilio de Nicea II? ¿Cómo fue todo? Problemas de herejías. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, en la iglesia se hayan suscitado herejías, eso tú no lo puedes argumentar como que la iglesia no tenía una unidad doctrinal. No, no, no. O sea, en la iglesia, es más, eso va incluso a la explicación de lo que... A ver, me permiten continuar. Esto tú mismo te matas, porque eso confirma claramente que la sucesión de conocimiento o que otros llaman sucesión doctrinal. Ese barullo que hay ahí, hermanos, no deje escuchar al hermano José. Escucho mucho ruido, empecé a escuchar ruido como de la calle o algo así. Muy bien, mira, precisamente el hecho de que la iglesia haya tenido que realizar concilios para solucionar problemas de herejías, te confirma a ti que en tu argumento de que tú tienes sucesión doctrinal o como tú la llamas de conocimiento es un error, porque precisamente los concilios, muchos de ellos, se realizaron para combatir precisamente los errores doctrinales, o sea, la desviación del conocimiento, por ejemplo, comenzando con Arrio y después con todos los demás, ¿no? O sea, la iglesia no puede tener o estar confiada en una supuesta sucesión de conocimiento, porque siempre va a haber gente que va a interpretar mal ese conocimiento. Entonces, por esa razón Jesucristo fundó una iglesia, ¿no lo entiendes? Tú mismo te contradices. Ya, tengo respuesta para todo eso. Ahora, tengo respuesta para todo eso. En otro aspecto, puedes comprobar que esos concilios, los primeros 5 concilios en los que tú crees, estaba presente allí alguno de tus hermanos protestantes de cualquier denominación, incluyendo la tuya. Alguno de esos obispos que asistieron a esos concilios profesaba la religión que tú profesas, estaba en la secta en la que tú estás. No vas a encontrar ninguno. ¿Quién organizó? ¿Me puedes responder sinceramente y decirme de quién eran, de qué iglesia eran esos concilios? ¿Me puedes responder así con toda honestidad y decir estos concilios fueron hechos por tal o cual iglesia? ¿Me escuchan? Responde. Ya, esos concilios fueron organizados por el emperador Constantino. Era el que convocaba los concilios, si era lo que quería saber. Ay. Bueno, o sea, se ve que... Bueno, a ver, déjame decirte. Yo sé por dónde tú vas, yo sé por dónde tú vas. A ver, mira, ni siquiera el obispo de Roma, fue al concilio de Nicea. Roma no iba a los concilios. Los que fueron a los concilios no eran católicos romanos. Acuérdate que había un patriarcado, una pentarquía, que no todos eran católicos romanos, que no todos pertenecían a la sede de Roma. Habían católicos alejandrinos, habían católicos. Un momento, hermano, pero déjeme responder a todas sus preguntas, tranquilo. Déjeme responder a todas sus preguntas. Tranquilo, déjeme responder a las preguntas suyas. No me interrumpa. Yo no le interrumpí. Mencióname alguno de los obispos. A ver, déjeme responder. Yo no lo interrumpí a usted. Hermano, por favor, no lo interrumpí a usted. Por favor, le pido, en el nombre de Jesús, déjeme hablar. Hermano, por favor. Hermano, déjeme hablar. Yo no lo interrumpí. Vamos a mostrar respeto, por favor. Hermano, no lo interrumpí. Por favor, mi hermano. Hermano José Teodulfo, por favor, déjeme hablar, que no lo interrumpí. Vamos a mostrar respeto, por favor. ¿Ya?
¿Puedo continuar? Ujú. Ninguno de los que estaban en esos concilios eran católicos romanos, porque Roma ni siquiera iba a los concilios ecuménicos. Segundo, usted dice que no hay, que sí hubo siempre unidad doctrinal. Entonces, ¿por qué hay padres de la iglesia que me dicen que la roca era Pedro? Hay padres de la iglesia que me dicen que la roca sobre la cual está edificada la iglesia, en Mateo 16, 18, unos dicen que era Pedro, otros dicen que era la declaración de Pedro y otros dicen que era Jesús mismo. ¿Por qué hay personas que habían esas discrepancias doctrinales? Segundo, la iglesia romana ya estaba ya sumergida en lo que es la veneración de las imágenes, pero la iglesia en Oriente habían varios partidos, no clases heréticas. Para explicarle cómo fue el concilio de Nicea II, habían varias clases, habían varios partidos. Estaba el partido icóndulo y estaba el partido iconoclasta. El partido icóndulo era el que proponía honrar a las imágenes. El partido iconoclasta era el que proponía destruir las imágenes, y había otro partido que no recuerdo bien su nombre, pero que estaba proponiendo presentar las imágenes, dejar las imágenes, pero como medio de enseñanza y no como veneración. Durante mucho tiempo, lo que dominó a la iglesia mediante sínodos locales fue el iconoclastismo, el movimiento iconoclasta. Fue el que dominó la iglesia de Oriente. Todos los patriarcas que habían allí eran iconoclastas, todos. Los emperadores eran iconoclastas, hasta que la madre del emperador, ¿sabe cómo se llama? Irene, que era icóndula, mandó a reunir a todos los obispos, que en ese momento todos los obispos eran iconoclastas, porque ya el movimiento icóndulo estaba prácticamente reducido. Ya todo el mundo había rechazado lo que eran las imágenes, la veneración de las imágenes. Estoy hablando de historia. Y reunió a todos esos obispos y los obligó, según la historia, a estar de acuerdo, o si no, iban a ser exiliados. Y mandó a buscar a todos los obispos de todas las sedes para darle una falsa, para que sea ecuménico, como quien dice. Y allí fue bajo presión y bajo amenazas que todos los obispos aprobaron la veneración de las imágenes. O sea, los apóstoles decían, oye lo que dice Agustín, oye lo que dice Agustín, oye lo que dice Agustín. A ver, ¿me puedes decir cuándo sucedió el problema del iconoclastismo? No me interrumpa, año 700 por ahí, siglo 8. Ahora, no me interrumpa, estoy hablando, por favor. Segundo. Entonces siguen peleando. No puede ser. Ahora tengo una pregunta para ti. Segundo, hermano, permiso, yo lo dejé hablar, por favor, déjeme hablar. Si no, yo me retiro, yo salgo, pero déjeme hablar, por favor. Ya hablaste demasiado, Alejandro. No, pero es que déjeme terminar de mostrar los argumentos. Deja que me hagan la pregunta aquí. No, voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto. Quedó muy dolido. Voy a terminar con esto. Agustín decía, en lo principal, en lo fundamental, tenemos unidad. En lo secundario, tenemos libertad. ¿Qué es lo principal según los padres de la iglesia? El credo de los apóstoles. Nosotros creemos en el credo de los apóstoles, pero tenemos una que otra diferencia teológica, igual que ustedes los católicos. No, tenemos tres diferencias. A ver, hermano, continúe. Continúe, hermano José Teodulfo. José Teodulfo, continúa, hermano. Mira, hermano. Te pregunté que cuándo fue el problema del iconoclastismo, porque tú dices que desde siempre existió este problema, y obviamente eso es una mentira, ¿sí? Es una mentira. El primer problema con el iconoclastismo fue hasta el año entrado el siglo VIII, año 700. Por influencia musulmana en Oriente, porque los musulmanes están esparciendo religión. Ahora, y ellos no usan. A ver.
Ahora, no desde siempre, pero hubo años con el movimiento, fue lo que dije, hubo años con el movimiento iconoclasta en el poder, fue lo que yo dije, no dije que estuvieron desde siempre. Escúchame, mira, te voy a leer. La lucha contra el culto de las imágenes tuvo en Oriente dos fases. La primera fue promovida y con bastante violencia por el emperador León III el Isaurico en el año 725, con una serie de edictos que proscribían el culto y el uso de las imágenes de los santos y de los ángeles, de Cristo y de la Virgen. Acabó esta fase con la muerte del emperador León IV el año 780. A una fanática destrucción de todo un patrimonio artístico, religioso, expresión viva de la piedra popular, siguió una reacción no menos enérgica por parte de San Germán, patriarca de Constantinopla, la Constantinopla que tú estabas citando, depuesto por el emperador del año 730 y de Juan Damasceno, los cuales con sus escritos, fíjate bien, no solo refutaron la acusación de la idolatría lanzada contra la iglesia, sino que explicaron además la legitimidad y la naturaleza del culto a las imágenes. Y tú dices, estabas hace rato argumentando que Constantinopla, que no sé qué, pues fíjate que precisamente estos dos obispos, precisamente de Ya no se escucha nada de lo que estás diciendo, José. Alguien puso la música. No se escucha nada. No se escucha nada. Ya terminen con el tema, hombre. Mucha bla, bla, bla y nada de conjetura. A ver, adelante, José. ¿Cuál es tu pregunta para mí? Otros obispos orientales. No se escucha nada. Apaguen la música. Es que es un irrespeto muy grande. Lo hacen para entorpecer a lo que está diciendo el hermano. No, lo que está diciendo el hermano no sirve de nada. ¿Cómo que no? Está aclarando una duda no está aclarando absolutamente nada. No está aclarando absolutamente ninguna yo no tengo duda. ninguna duda, yo estoy claro de lo que creo. No, pero apaguen la música porque entonces no lo dejan leer a él. ¿Quién entró con la música? Y Alguien entró con la puso música. para que José Teodulfo no lea. Para que no se escuchara, claro. No somos tontos. No, eso no se hace. Es que es una falta de respeto. Siempre que les ponen un argumento ¿Quién sólido, tiene la música? ponen música ¿Quién o puso la hacen música? ruido. Josué tiene la música. De seguro que es Josué. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién? ¿Ani? ¿José? ¿Yo? Luisa, apaga la música. Luisa, apague la música. Ey, Carlos, por favor. Creo que es el mismo Yo estoy José. aquí sola. Es el mismo José. No, sí, porque ya sí, es cierto, porque... un tren de los helados ahorita. Ay, qué No, José, porque ya apagó su micrófono y ya no se escucha la música. Sí, José. Yo no tengo música. Apagué el micrófono porque no se puede hablar. O sea, por eso lo apagué. Claro, bien, a ver, ¿cuál es su pregunta? Y ya usted sigue peleando ahí con Alejandro. Para terminar rápido. ¿Cuál es su pregunta, Alejandro, para mí? Rapidito. Para que termines de escuchar, si quieres que te pregunte. Tengo una pregunta muy buena para ti. Bueno, dos. Adelante, ¿cuál es tu pregunta? Mormón. A ver, déjame de leer. Uy, me lastimaste mucho. Ya, adelante, ¿cuál es tu pregunta? De una vez. Ya te acordaste quién soy, ¿verdad? Yo creo que ya te acuerdas de las No necesito acordarme de quién eres. ¿Cuál es tu pregunta? Adelante. Adelante. Ay, brother, ¿cuál es tu pregunta? A ver, adelante, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta, brother? ¿Cuál es tu pregunta? Conmigo, mormón. Pero ¿cuál es tu pregunta, brother? Adelante. Estamos perdiendo tiempo. ¿En dónde en la Biblia, tanto en el Antiguo, Nuevo Testamento, se habló que iba a haber un segundo libro que fuera nombrado, ¿cómo le llamarían ustedes? Un tercer Nuevo Testamento, como es el libro del Mormón? No le llamamos un tercer Nuevo Testamento. No le llamamos así, brother. Le llamamos otro testamento. No, el libro dice claramente ahí, dice, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo.
Muy Entonces, bien, ¿cuál es tu pregunta? ¿en dónde se habló eso de que después del Nuevo Testamento Ok, iba a haber otro ya. más? ¿En Bien. dónde? A ver, Déjate ayudo con tu ¿en pregunta. dónde? ¿Dónde en la Biblia habla sobre el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, o que iba a haber otros A ver, escritos, etcétera, etcétera? a Bien, ver. ¿tú conoces y entiendes el libro de Ezequiel? No, tú léelo, a ver, Capítulo compruébame. 37. No, yo solamente estoy Por preguntando, eso, brother, a ver qué adelante, conocimiento tienes. Ezequiel, adelante. a ver, ¿me escuchas? ¿Tú tienes conocimiento del libro de Ezequiel? No, no lo he leído, adelante, léelo tú. Ah, no, pues entonces, si no has leído el libro de Ezequiel, ¿para qué te lo voy a explicar? Vas a decir, no, pues es que no sé qué dice No, por ahí. eso, pues estoy esperando que me compruebes No, en no, dónde no, no, se no, ya menciona te que estoy, ya te después del estoy Nuevo respondiendo tu Testamento iba a pregunta. haber otro. Sí, pero yo ya te ¿Y estoy dónde respondiendo tu se pregunta. menciona también la segunda pregunta? Espérame, Ya, para que sepa, bien, para que de no, una vez espérame. sepas qué vas a En la responder. primera pregunta, La a ver, en la segunda primera pregunta, pregunta. a ver, un ratito. La primera Muy pregunta, bien. la respuesta es libro de Ezequiel 37, del versículo del 16 al 28. Bien, Muy bien, a ver, ahora, vamos ¿cuál a es la leer. segunda pregunta? Vamos a ir, ¿Cuál es la espérame, segunda pregunta? vamos a leer. No, Eh, pero si no lo has leído y lo vas a leer bueno, ahorita, pues no lo lo vas a entender. leo Pero ya, ahorita, eso no léelo, importa, lo leemos. adelante. Ezequiel 37, Ajá, de versículo dónde a dónde? 16 al 28. Ah, muy bien, dice. Y tú, hijo de hombre, toma un leño y escribe en él, Judá y los israelitas que están en él. Toma luego otro leño y escribe en él, José, leño de Efraín y toda la casa de Israel que está en él. Júntalos el uno con el otro de suerte que formen un solo leño, que sean una sola cosa en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te digan, no nos explicarás qué es eso que tienes ahí, les dirás, así dice el Señor Yahvé, he aquí que voy a tomar el leño de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel que están con él, los pondré junto al leño de Judá. Haré de todos un solo leño y serán una sola cosa en mi mano. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. ¿De qué se habla aquí? Dime, ¿qué entendiste de esa escritura? Pues, a ver, pues muéstrame tú, ¿en dónde se habla aquí de que después del Nuevo Testamento iba a venir No, otro testamento? espérame, Yo a te ver, con pregunté calma, eso. A ver, Yo te no, sí, pregunté eso. claro, A por ver. supuesto, yo te estoy respondiendo. Ahora dime Ujú. tú, ¿estás entendiendo lo que significa el palo de José y el palo de Efraín? Explícamelo O para el poder leño entender. de, como dice, No, no, pues permíteme, ahora, o como dice ahí, vamos según tu como teología, dice pues ahí, yo el tengo que leño de, no, pero a ver, tranquilo, brother. A ver, a ver. ahí en esa versión que tú tienes dice el leño, en la versión que yo tengo dice el palo de Judá, el palo de Efraín, para ciertos gentes, ciertas personas. No son lo mismo, ¿verdad? Entonces, dime tú si entiendes esa escritura, porque los judíos lo están entendiendo muy bien y de hecho por eso se están uniendo a la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, una vez Ah, que sí, adquieren un no me testimonio por el poder del no me Espíritu. Pero permíteme, una vez que adquieren un testimonio por el poder del Espíritu Santo sobre la veracidad del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y por eso se están uniendo a la iglesia de Jesucristo, bastantes judíos. De hecho, ya hay congregaciones, estacas, ya pronto se va a construir un templo, tienen una universidad, bueno, algo grande. Pero en tú no estás Israel, entendiendo. Sí, en claro, Israel. claro. Sí, claro, en Israel. Claro, la iglesia está creciendo. De hecho, también ya vamos a construir un templo en Dubái. O sea, imagínate eso, un templo de la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días en Dubái. O sea, imagínate eso. Bien, entonces, y ese es el problema. Haciendo una pregunta, yo estoy respondiendo, pero no tienes tu escritura. Entonces, ¿tú cómo vas a comprender? Pues no vas a asunto de otro testamento. Tú tienes una pregunta, o sea, ¿tú has estudiado el Mormón Testamento? El libro de Mormón, José, te ha dado el libro de Mormón. ¿Aló? ¿Me escuchan? Porque yo ya no escucho a nadie. A lo mejor se fue la señal. Ya. Y esa es la cuestión.
Entonces, señores, miren, aquí Alejandro el otro día me estaba diciendo, no, ¿cómo me puedes mostrar? ¿Cómo yo puedo saber que José Smith fue un profeta de Dios? No es nada. Y le di una asignación. Le dije, mira, la gente llega a saber sobre Jesucristo cuando estudian su vida en la Biblia. Claro, por supuesto, en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Adquieren un conocimiento, empiezan a ejercer fe en él, empiezan a leer lo que hizo, sus milagros, etcétera, etcétera, y empiezan a creer en él. Al creer en él, el poder del Espíritu Santo les confirma en su corazón y en su espíritu que realmente lo que están leyendo con respecto a Jesucristo es verdad, que realmente existió, que nació de la Virgen María, que creció, que fue crucificado, que murió y que resucitó. Perfecto. Una persona que no estudia la Biblia, la vida de Jesucristo, no va a poder ejercer fe en alguien que no conoce. Entonces, yo le pregunté a Alejandro, ¿has estudiado la vida de José Smith? Dijo que no. Le dije, bueno, entonces tú debes hacer eso. La pregunta es para ti, Alejandro, ¿tú estudiaste la vida del profeta José Smith o de José Smith, Alejandro? O sea que allí está profetizando a tu falso No, profeta. hermano, yo te pregunté que si Joseph Smith había hecho un milagro. Tú me respondiste, ve y búscalo estudia su vida. Y yo le dije, bueno, pero es que te estoy preguntando, ¿hizo un milagro? No. Lo que me hizo fue mandar a estudiar y ahí fue que empezamos con otro tema. Él no me respondió nada. No, sí te respondí, te dije. Miren, fíjense, un ratito. Me mandaste a buscar. Y aquí viene algo muy interesante. Escucha, Alejandro, escucha. Y ahora aquí hay algo bien interesante. Como la vez pasada me dijo, oye, José Smith hizo algún milagro. Dije, bueno, si tú me estás preguntando, es porque vas a creer. Ya, párale, mormón, ya entendí tu punto. A ver, calmado. Mi nombre, a ver, José, mi nombre es Carlos. Del mormón, que es un poro. A ver, José, tranquilo. A ver, José, tranquilo, José. Mi nombre es Carlos Ortiz. A ver, mi nombre es Carlos Ortiz. Voy a aclarar algo rapidito aquí a Alejandro. Mira, Alejandro, tú me preguntaste, oye, José Smith hizo algún milagro, y le dije, bueno, si tú me estás preguntando a mí, es porque me vas a creer lo que yo te voy a responder. Entonces, la respuesta es sí, José Smith no solamente hizo un milagro, sino muchos. Entonces, ahora ya sabes que José Smith realmente hizo milagros. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José. El palo representa una tablilla. ¿Me puede decir qué milagro hizo? Un palo como un leño, sino era una tablilla donde se escribía, ¿verdad? Era una tablilla donde se escribía, o sea, no es un palo así como para golpear, sino... Alejandro, se refiere al hecho tú me de preguntaste, oye, Carlos, ¿José Smith hizo algún milagro? Y yo te respondí que sí. No. Ahora, ¿cuál es tu segunda pregunta, Alejandro? ¿Quieres saber? Entonces, así como yo sé que José Smith fue un profeta de Dios, entonces estudia su vida. No se así está es simple. ¿Qué milagro hizo, hermano? ¿Qué milagro? A ver, no, brother, te respeto mucho. O sea, es que ese es el problema. Carlos, ese es el problema, Alejandro. Mira, Alejandro. Carlos, te respeto mucho. Tú no quieres saber. No estoy haciendo, en serio, no estoy haciendo esa pregunta Alejandro, para es que tú no quieres saber. No tienes la intención de saber. No tienes la intención de saber. Entonces, es en vano que yo te esté explicando las cosas, es en vano que yo te esté respondidiendo. Es en vano. Simplemente tú te aferras a tu creencia y se acabó. No, Carlos, bien, adelante, José, continúa. Mira, te respeto mucho. Mira, Carlos, te respeto mucho. ¿Sabes por qué te respeto Alejandro, mucho? ya terminé contigo. Alejandro, ya terminé contigo. Feliz noche. Feliz Ya. noche. Adelante, José. No te vayas. La segunda pregunta, mormón, la segunda pregunta. Sigan entre ustedes. Vamos a respetar, hermano, vamos a respetar. Mormón no tiene nombre, se llama Carlos. Alejandro, cállese. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, por hacer la corrección. Respeto, voy a tomar tu pregunta, José, cuando me llames por mi nombre. Yo no me ofendo si me dicen católico. ¿Por qué me voy a ofender si me dicen católico? A ustedes se les conoció desde el inicio como mormones. ¿Por qué te da coraje? ¿Por qué te da coraje que te digan mormón si ese es el nombre de tu secta desde que nació? Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo puedes comprobar que Jesucristo Cuando me llames por mi nombre, voy a aceptar tu pregunta. ¿Cómo puedes Es tan difícil llamar a Carlos por Carlos, por el nombre de Carlos. En el hijo del mormón. Ese es el problema. Ay, para que te des cuenta, Alejandro, que el tipo de espíritu tiene José.
A ver, Alejandro, No, para que te des cuenta, claro, ese es Alejandro. el problema, ese es el problema con muchos católicos a veces, Mire, que se creen que José, son, no con de todos, que verdad, o se sea, creen me que son gustaría que no me enojo. fuéramos más superiores. respetuosos. Me No, no, acabas de superiores decir nadie somos, católico, yo no me perdón. enojo. Me acabas de decir José, católico, yo no me pero enojo. ¿Por bueno, qué? pero dile Carlos, no pasa nada, lo importante es aclarar las Carlos, cosas, no, nada más. Carlos, ¿por qué? Porque dice mormón para desprestigiarlo, Y Exactamente, Alejandro, mormón así con exactamente. término Lo está ofensivo, usando no. para Pero desprestigiarme mormón y no es eso no es Igual algo que dice correcto. ofensivo protestante tampoco. con tono ofensivo, no, no, no. Ay, Vamos a llamarlo mira, por nuestros tú, nombres. Alejandro, toda tu disertación que hiciste te la eché, te la acabo de echar por el suelo. Sí, No, no has ya, ya. acabado de echar por el suelo, No no has tienes acabado otra de manera demostrar de nada, no llegar a has mi demostrado nada, a ver, hermano, no has demostrado nada, Carlitos, no has Carlitos, demostrado Carlitos, nada. ¿Qué padres de Carlitos. la Bien, ya iglesia me ha dado? llamó por No, mi ya has Ya, dado nombre. ya, 15, ya, no, he dado Bien, muchos Alejandro, padres a de la déjame ver, le hago la iglesia y no pregunta. has podido Déjale, refutarlos. hago la pregunta a Carlitos. Ay, porque luego se molesta el pobrecito. no, no, Sí, no, no, Carlitos, Carlos, Carlitos, no, no, Carlos. Carlitos, Carlitos, a usted es ver, muy Carlos, hipócrita. Carlos, a Carlos, ver, Carlos. Carlitos, mm, Carlitos es un diminutivo y no no, está mal Carlos, dicho. A ver, no, Carlos, Carlos, Carlitos, a ver, respóndeme Carlos, esta no, pregunta. Carlos. Demuéstrame, Carlos. como lo dice, Bien, el Señor no me demuéstrame o va a llamar por muéstrame, mi nombre y que pasen compruébame. feliz noche. A ver, Amén. Carlos, no te vayas. Ahí están, se ayudan entre protestantes. No dejaste que le hiciera la pregunta. La pregunta era que demostrara cómo, y lo No, dice en su libro del Mormón, dice claramente que respeto, Jesucristo hermano, vino a respeto, predicar. Mira, tal vez tú no respeto. has leído el libro del Mormón, por eso no sabes ni en qué te metes. En el libro No, del no, Mormón yo estoy dice, defendiendo respeto, en el principios libro del universales Mormón defendidos por dice, Cristo, respeto, amor, cállate ya, por compasión. favor. En el Ya, libro del la Mormón regla de oro. dice, híjole, man. En el libro del Mormón dice claramente que Jesucristo vino a predicar a los indígenas de América, ¿sí? Entonces, esa era la pregunta que le iba a hacer y tú, por estar metiendo tu cuchara, hiciste que se fuera, que encontrara una manera de salirse. ¿Por qué Él la se fue sigues? por ti, Carlos se fue No, por no, ti, no, José, no por no lo mí. conoces a esta persona, Maniel, no lo Maniel, conoces. Alejandro, este señor Carlos, yo solamente he entrado a un par de chats, o sea, bueno, aquí a estas videollamadas, y la primera Sí, me tocó con él, con Carlos, y mira, no me dejó ni hablar, o sea, súper irrespetuoso, y por ejemplo yo le iba a contestar y se salía, y entonces era una cosa horrible, o sea, es verdad, hay que respetar, y eso es cierto, eso o es lo sea, que no, estoy tampoco está promoviendo bien, de donde es lo sea que más, sea la falta de sí, respeto. sí, pero también entender, Alejandro, que este señor tampoco es muy respetuoso, que digamos, la verdad que a mí, sinceramente, me dejó fatal, o sea, yo le empezaba a decir, yo, por favor, me dejas hablar, y entonces cuando yo le iba a hacer la pregunta, se salía, entonces es fatal. Y mira, ha hecho lo mismo, se ha salido, está bien. Buscó la excusa de lo del respeto y es verdad, hay que respetar, pero también es una excusa para él no escuchar las preguntas. Pero Puede para que ser, sepas cómo es él, para que sepas cómo es él, nada más lo digo. puede Y ser. una feliz Siempre, noche es porque que no acá está sé, muy tarde. es que no sé por qué estos debates así se tornan tan irrespetuosos de vez en cuando. No sé por Es qué, que si somos todos cristianos, no creemos en Cristo, sí, no sé ¿por por qué? qué. Porque el demonio crea divisiones. Hasta en estas cosas crea divisiones. O sea, por eso es muy importante. Y yo hablaba con esto lo hablaba con Josué en un comienzo, y yo le decía, lo más importante es uno debatir con respeto. O sea, por más que te falten el respeto, tratar de mantener la cordura y no igualarte. O sea, hay que ser respetuosos, porque si uno es irrespetuoso, ¿quién va a querer volver a la iglesia del Señor si uno no da ejemplo? O sea, no, uno también, o sea, está bien tener conocimiento, pero ante todo también tener humildad y ante todo ser como el Señor. O sea, el Señor siempre enseñaba Ciertamente. con respeto. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Y una muy feliz noche. No sé si van a seguir ahí, Dani es la que sabe si van a seguir ahí debatiendo, porque yo ya me tengo que ir a Yo estoy acostar. escuchando, Y hermano, nada, nada más. muchas Bueno, bendiciones. Adiós, Ani, gracias a bendiciones, todos. Luisa, Muy bendiciones, te busco. interesante Dios te todo. bendiga. Dios te bendiga, Luisa, Adiós. cuídate. Igualmente, un abrazo, adiós. Bueno, bendiciones, bendiciones entonces.